Hoy hablamos sobre gráficos utilizando pandas y matplotlib en Python. Para ello vamos a utilizar una serie de conjuntos de datos provenientes de la NBA. Vamos a hablar sobre gráficos de línea, boxplot o diagramas de caja, cómo crear dos gráficos en una misma figura, así como agregando anotaciones. Vamos ahora a hablar sobre Python y más ya. La información que necesitamos para este capítulo proviene de una serie de datos que hemos utilizado en otros capítulos anteriores, especialmente el capítulo anterior sobre los gráficos con variables numéricas, utilizando también variables categóricas. Pues el día de hoy vamos a hablar igual. Vamos a trabajar entonces con pandas, numpy, matplotlib y así como leer esta información. Les dejo un enlace en la descripción. Vamos a ver entonces que nosotros tenemos diferentes variables como ser equipo, número, posición, edad, como variable numérica, la altura, peso y algunas otras variables que hemos creado. Entonces vamos a utilizar esta información para crear estos gráficos interesantes que les menciono. Vamos. En el capítulo anterior habíamos hablado sobre histogramas o gráficos de densidad. Igualmente habíamos trabajado con los boxplot o diagramas de caja, así como los diagramas de dispersión, los scatterplot. Pero hoy vamos a ir más allá y vamos a hablar sobre gráficos de línea para variables numéricas, así como cómo crear diferentes resúmenes. Es decir, vamos a trabajar no solamente con diferentes líneas, sino que creando medias. Vamos a ver esta parte importante, que es agregando texto de anotaciones, así como utilizamos matplotlib o utilizamos pandas para crear el gráfico. Vamos a ver las ventajas de cada uno. Recuerden además también que hemos agregado ciertas variables y así como hemos metido un poco mano en crear lo que llamamos variables utilizando el featuring engineering. Para ello, por ejemplo, tienen aquí la altura en pies o la altura en metros, así como qué es el body mass index y la experiencia, es decir, cuánto tiempo llevará este jugador jugando o relacionado así como lo utilicé yo, trabajándolo por edades. Pero fue para poder crear nuestras variables categóricas adicionales. Podemos observar entonces que nosotros tenemos la altura, pero esta está en forma de texto, así que nosotros hicimos una transformación, que les dejo un enlace también para que puedan entender cómo se crean estas diferentes variables, así como las variables categóricas. Vamos a continuación entonces. Para crear entonces un gráfico de línea, podemos utilizar matplotlib. Como podemos ver aquí, la manera siguiente de poder crear este gráfico es llamando plt, es decir, plt, porque ese es como llamamos a matplotlib al inicio, y le digo .plot con más. Simplemente utilizando esta variable, lo que hará matplotlib será crear entonces un gráfico de línea, ya que es, como podemos observar, el default, ¿verdad? Lo estoy marcando, el valor predeterminado, tanto edad como salario. Vean bien que no le estoy colocando nada más que ello, y viene matplotlib y crea un gráfico de línea. Vean, observen bien, tendría que entonces, para poder yo crear un gráfico de punto o diagrama de dispersión, utilizar, por supuesto, scatter, como vimos anteriormente, y que le colocamos entonces el título que me muestra la información. Pero ojo que esto no me parece interesante, ¿verdad? De un gráfico de línea, pues no parece ninguna evolución, que las edades, ¿verdad? Podemos observar que es el eje X y el salario, ¿verdad? No me parece interesante verlo de esta manera. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Para poder verlo de esta manera, una mejor manera. Puedo observar bien lo que hacemos acá. Lo que vamos a hacer lo siguiente es poder crear un resumen de datos. Podemos observar que ahora ya no voy a utilizar matplotlib, sino que utilizaré pandas. ¿Por qué? Porque me parece más conveniente trabajar por la media de edad y su respectivo salario. Es decir, que para cada edad vamos a encontrar el promedio, en este caso, de salario. Podemos observar que, ¿cómo sé que estoy trabajando con pandas para ese gráfico? Porque estoy utilizando el dataset, el conjunto de datos dataset, y directamente le voy a llamar al gráfico, en este caso. Y vean que lo estoy agrupando por edad. Entonces, esto primero que está acá es manipulación de datos con pandas, y luego del mismo pandas utilizo el llamado para un gráfico, en este caso, plot. Observen bien que estoy agrupando por edades, es decir, va a encontrar las respectivas edades, va a agrupar, y luego pues cada una de las variables que yo le indique, la agruparía por ese valor, en este caso es salario. Y entonces aquí me crea esta estructura, pero después les digo, calculeme la media. Por supuesto que aquí, si no tenemos tanta información, la media solamente será parte de uno o dos valores. Muy importante tener en cuenta eso. Y ahora después viene esta parte importante,
que es plot. Vean bien el estilo que le estoy colocando, punto y línea, ¿verdad? Estoy diciendo entonces que me trabaje, que me indique cada uno de los puntos, así como que me los uno mediante líneas. Y pueden observar que algunas otras líneas que ustedes pueden marcar son estas que están acá. Timeline, es decir, que el tipo que le coloco en una línea, lo podemos agregar, y por default, si observen bien que el estilo es puntos, así que tengo que tener cuidado si quiero marcarlo solamente con puntos o qué. Entonces, para cuando lo quieran ver, como observar una línea, en este caso con pandas, tienen que colocarlo de esta manera. Si no, por supuesto, tienen que ver el video anterior cuando hablamos solamente de diagramas de dispersión con panda, ¿verdad? Utilizando plot. Y vean bien, entonces, que aquí tenemos este resumen, ¿verdad? Podemos observar que, ¿qué es lo que vemos? Podemos observar que los rookies, es decir, los que recién entran al grupo de jugadores, pues tienen un salario más bajo, así como los veteranos. Y habrá, por supuesto, como mencioné en el video anterior, algunas estrellas que, por supuesto, a pesar de su edad, son los jugadores franquicia, ¿verdad? Y por ende tienen unos mejores contratos. Pero pueden observar que los grupos de edades están aquí, ¿verdad? Los grupos de edades donde, por supuesto, a más años en el juego, obtienen mejores contratos, mayor salario, por ende. Ok, entonces ya tenemos un gráfico muy interesante sobre el resumen utilizando pandas. Y ahora bien, veamos bien si solamente es por variables numéricas, sino que también necesitamos variables categóricas. Podemos observar acá que vamos a tener entonces un gráfico de línea también utilizando Matplotlib. Vamos a observar acá. Vean bien que tengo pltplot otra vez, un gráfico con Matplotlib y la misma estructura que el anterior. Vamos a observarlo. Lo que pasa es que ahora ya no estoy utilizando diferentes variables numéricas, sino que tengo una variable categórica que es la posición, como podemos observar acá, y cada una de sus respectivas alturas, para todos los puntos, por supuesto, es decir, usando toda la información. Y al final, usted utilizando entonces la unión, unas líneas para poder captar esta información. Por supuesto, esto no me representa gran cosa, tampoco es difícil de leerlo, por supuesto, a menos que colocase un tercer grupo, ¿verdad? Una tercera variable, tal vez que yo pueda observar, por ejemplo, la índice de masa corporal, para poder observar algún cambio, si hay un patrón como tal. Pero en este caso, lo que puedo observar es algo que ya hemos hablado anteriormente. Podemos observar que las diferentes estaturas, por supuesto, en promedio son más bajas para un base, point guard, y en general, pues los centros tienen mayor altura. Por supuesto, mayor que incluso que los shooting guard, incluso que los small forward o los aleros, ¿verdad? Como podemos observar acá. Eso ya lo habíamos meditado anteriormente, pero este gráfico se los muestro que también puede ser trabajado de esa manera. Y también, por supuesto, puedo crear un gráfico de línea, así como anteriormente, y creo mi resumen. Y lo único que les estoy diciendo aquí, ahora, vean bien que también tengo Python, por supuesto. Entonces van aquí, con pandas, es group by position, lo estoy agrupando por posición, y después hago el mismo resumen que anteriormente había hecho con la información sobre edades, en este caso posición, y después le digo el plot style, como puedo observarlo. Y algo que mencionaba, que si ustedes quieren hablar sobre el gráfico de línea, también con pandas pueden utilizar plotline, como ellos también lo pueden intentar de esta manera. Y podemos observar ahora que ya el gráfico pues presenta de un poco manera diferente, porque está calculando la media para la estatura, algo que también habíamos discutido anteriormente, como les menciono. Y aquí tenemos, por supuesto, que el que tiene en promedio la estatura más baja son los point guard, los bases, ¿verdad? Los jugadores que mueven el balón. Y ahora los que están debajo del aro, usualmente, ¿verdad? Los centros, una altura en promedio mucho más alta, seguida por los pivots. Y así entonces tenemos un resumen de datos, tanto para variables categóricas, también como para variables numéricas. Y entonces, lo importante será entonces poder utilizar esta información, como ustedes lo pueden observar aquí también, que tengo esta otra información aquí directamente. Vean bien que no solamente con pandas puedo crear esta información, sino que también con Matplotlib. Y puedo observar que le estoy diciendo que ese resumen de datos que me acaba de crear, observenlo bien, ¿verdad? Que este es el mismo patrón anteriormente, ¿verdad? Esta es la estructura que yo he creado para cálculo de las medias. Y luego, como esto es un data frame al final, ¿verdad? Es una tabla resumen, entonces también puedo llamar a Matplotlib y crear mi gráfico de línea resumen, como podemos observarlo acá. Así de sencillo. Ustedes escogen el que ustedes prefieran, ¿verdad? La estructura de manera que ustedes continúan, sea la línea, el diagrama, lo que quieran. Y muy importante ahora es, algo muy importante es cómo agregar anotación. Vamos a ver bien que esta información que yo tengo acá, que es lo que acabo de crear, ¿verdad? Vean bien que esto lo tengo acá. Y entonces lo que voy a hacer es guardarlo en un data frame.
no solamente utilizarlo, sino que guardarlo. Muy importante esto de Reset Index. Y en este Reset Index, por supuesto, una de las columnas va a ser nuestro índice, en este caso la posición, porque lo estamos agrupando por la posición, puedo observar acá, pero con Reset Index lo que estoy haciendo es quitando la variable posición de índice y colocarlo como una columna. Muy importante esta parte, muy importante, presten atención a esto, ¿no? Y luego, por supuesto, les diciendo que lo guarde como un data frame, como un conjunto de datos, y por supuesto podemos observar ahora que lo que tengo acá. Y aquí tengo cada una de las medias. Podemos observar lo que tengo acá. Tengo cada una de las medias y entonces puedo continuar con lo que quiero hacer a continuación, que es, por supuesto, hacer otros gráficos. Una vez creado entonces este data frame y lo guardado en este nuevo estado de datos que se llama HiClean, podemos observar que para poder hacer anotaciones en Python, pues la manera en que lo he encontrado, la solución es un poco complicado y utilizo para ello entonces for. ¿Por qué? Porque podemos observar que lo primero que voy a hacer a continuación es crear el gráfico que yo quiero. Observen bien aquí. Hay dos maneras, por supuesto, que ustedes lo quieren utilizar. Pueden utilizar x igual, llaman a la data frame junto con su variable, pueden ver tanto x como y, o pueden directamente utilizarla de manera de Matplotlib, que de esta manera, ¿verdad? Y la variable, el nombre de la variable, la altura, pero luego que he creado este gráfico, que es el gráfico anterior, como vimos, podemos observar ahora que le estoy diciendo que para cada posición me va a ir marcando su altura. Vean bien lo que está haciendo. Un for que va a ir de esta unión, es decir, cada una de estas asociaciones que tiene posición, altura, observen bien este aquí, va a ir captando esto que está aquí, esta unión, C con su altura, ¿verdad? Podemos observar aquí, lo que va a crear entonces es una especie de diccionario que va a decir, para C tiene este valor. Y vean bien que lo capta como X y el otro lo capta como Y. X será C en el primer caso y Y será 2.11. Y luego lo guarda en una información que se llama label. Pueden observar, formato Y le está diciendo de esta manera en cómo lo va a imprimir, porque Y, como está como variable numérica, lo que va a hacer es simplemente tomar los tres primeros valores y luego le dice anótelo. Anote ese valor, o sea, 2.11 en esta posición. ¿Qué posición? Pues C, como lo vamos a tener en nuestro gráfico de Lilith, y luego con una altura de 2.11. Y así sucesivamente para cada uno de estas informaciones que tenemos o estas combinaciones de páginas. Y vean bien el resultado, entonces, se los muestro. Vamos a ver cómo va a ir captando entonces, y al final tengo mis diferentes anotaciones. Y la que acabo de mencionar, por supuesto, es esta que está aquí, 2.11c, captó las primeras tres posiciones decimales. Y sucesivamente podemos observar aquí 1.891 para el base, ¿verdad? Y así entonces puedo ir agregando anotaciones. Utilizo para ello entonces la técnica del forward, puedo ir colocando esta información en mis diferentes pares que estoy colocando acá. Ahora bien, si yo quiero entonces unir esta información con un segundo gráfico, es decir, dos gráficos con una misma figura, entonces simplemente voy a llamar de esta manera, como pueden observar. Es un poco fácil en Python, simplemente se utiliza la información de los dos diferentes gráficos. Pero bien, que ustedes como quieran utilizan pandas, que es la manera más fácil que yo encontré, les mostré en el video anterior, para poder crear el boxplot. Vamos a observar aquí en D, cuando tengo más de una variable, ¿verdad? En este caso mi variable categórica, que es la posición. Yo prefiero en este caso utilizar, en vez de Matplotlib, utilizo pandas. ¿Y cómo ustedes determinan qué es panda? Como les digo, el data frame, un dato lo estoy llamando aquí, envié dataset, boxplot, y les digo acá, información muy importante aquí, que le coloco, que van a compartir los ejes, como pueden observar aquí, cuando utilizo la información de subplots. Muy importante para poder combinarlos en una misma figura. Y luego estoy llamando a Matplotlib y que me guarde esta información. ¿Cómo? Pues le estoy diciendo que cada una de las posiciones donde voy a ir colocando esa información de la altura promedio, o sea, para crear el gráfico de línea. Vamos a observar aquí. Esto también es muy importante para trabajar, porque si no utilizan esto, entonces va a haber una descolocación que tiene información. Pues intenten quitar esto, bueno, se lo podemos hacer también, por supuesto, y ustedes lo harían, ¿no? Para poder entender esta información. Si ustedes quitan esta información que está aquí, va a haber una descolocación, entonces vamos a colocarlo. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener 5 diferentes posiciones, pero que comienza a partir no de la posición 0, de la posición 1. Y así entonces me la va a mover la información para cada una de las alturas, que en este caso estatura que yo estoy utilizando.
Y así entonces esta información que está aquí no va a comenzar en la posición 0, sino que en la posición 1 para cada una de ellas. Y lo podemos hacer por acá. Y aquí lo tenemos. Así entonces como compartiendo diferentes ejes en Python es que podemos utilizar sea Matplotlib o Pandas para la creación del gráfico. En este caso combino los dos, tanto variable numérica como variable teórica, y utilizar para el gráfico dos gráficos en una misma sola figura. Vemos en otro episodio hablando más sobre diferentes gráficas que podemos trabajar tanto en Matplotlib, Pandas y Seaborn. Como veremos a continuación. Vemos en otro episodio más. Chao.